La República Dominicana goza del mejor de los mundos en materia cambiaria. La República Dominicana tiene un tipo de cambio flexible y al mismo tiempo tiene un tipo de cambio que su evolución tiene una mínima volatilidad. Y vamos a explicar esto. Con relación al tipo de cambio flexible, ¿qué esto significa? Esto significa que el tipo de cambio refleja los fundamentos macroeconómicos, refleja la política económica que se está ejecutando, refleja la evolución del entorno internacional que nos afecte. Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a suponer que existe una política fiscal expansiva, con una política monetaria expansiva, que esté financiando la política monetaria a los déficits, pues esto hace que inmediatamente el tipo de cambio se deprecie. Si tenemos una política monetaria, sin embargo, que sea restrictiva o que sea neutral y al mismo tiempo una política fiscal que disminuya los déficits, pues se tiene estabilidad cambiaria. Eso significa movimientos del tipo de cambio en función de la política económica que se ejecuta. También se tiene lo siguiente: si hay un deterioro en los términos de intercambio, por ejemplo, que aumenten los precios de los combustibles a nivel internacional y hay un aumento de la demanda de divisas, esto tiende a provocar una depreciación de la moneda nacional. En cambio, si hay una mejora de los términos de intercambio, es decir, que bajan los precios de los combustibles a nivel internacional, cae la demanda de divisas, esto hace que quite presión al mercado de divisas y en consecuencia baja el tipo de cambio, es decir, que se aprecia la moneda nacional. Pero también puede haber otros elementos, por ejemplo, los organismos de bancos centrales internacionales decidan subir las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, hay una tendencia a la salida de capitales de las economías emergentes o las economías desarrolladas con menores tasas de interés, que le interese colocar ese dinero allí para aprovechar ese mayor rendimiento y esto hace que entonces se deprecie la moneda. Pues bien, ya tenemos lo que son los elementos fundamentales para entender lo que son los movimientos del tipo de cambio. La República Dominicana tiene un tipo de cambio que refleja esos movimientos. La República Dominicana sí tiene una política como la actual, donde se ha reducido el déficit público, pero al mismo tiempo tiene una política monetaria basada en metas de inflación, que es una política monetaria donde en vez de fijar determinadas metas en términos cuantitativos para la oferta de dinero o la base monetaria, la emisión de dinero en términos generales, lo que se hace es decir, bueno, mi meta es que la tasa de inflación esté entre 3 y 5% anualmente. Y para eso yo voy a mover un conjunto de políticas o de instrumentos de política monetaria, como por ejemplo pudiera ser la tasa de interés o pudiera ser las reservas internacionales o pudiera ser el encaje legal. Cualquier de estos instrumentos ayuda a alcanzar la meta de inflación. República Dominicana desde el año 2012 tiene una política de metas de inflación y esto ha ayudado a reducir la tasa de inflación que en los 2 últimos años en promedio ha sido alrededor del 2%. Es decir, que ha estado por debajo en un punto porcentual de lo que es el límite inferior de la meta de inflación, que es 3%. Ese es el límite inferior, 3%, y nosotros tenemos un promedio de 2% los 2 últimos años de inflación. Y esto obviamente que hace que los agentes económicos tengan confianza en la moneda. De manera que la política fiscal que se ha ejecutado y la política monetaria que se ejecuta basada en metas de inflación combinadas ayudan a la estabilidad del tipo de cambio. Es decir, que la variación de la cotización del peso con relación al dólar, pues se mantiene relativamente estable. De hecho, aquí yo he publicado en diversas ocasiones, y lo voy a hacer para la próxima semana, lo voy a traer. Le voy a traer lo que sería el modelo actualizado de la evolución del tipo de cambio. Y cuando usted ve, por ejemplo, lo que dice el modelo, con un rango, porque se establece no solamente la estimación puntual, sino una estimación por intervalo, de tal forma que uno sepa con una, certeza de un 95% que ese tipo de intervalo contendría o contendrá en el futuro a lo que sería el nivel de la variable que usted está estimando, que en este caso sería la cotización del peso con relación al dólar. Si usted hace eso, entonces usted puede perfectamente decir, bueno, con cierta certeza, 95%, usted va a tener un rango dentro del cual se va a mover el tipo de cambio. Pues le voy a decir lo siguiente: en los últimos 4 años, usted puede estar seguro de que el tipo de cambio ha quedado siempre dentro de ese rango. Siempre dentro de ese rango. Es decir, que el tipo de cambio es bastante
fácil de pronosticar en la República Dominicana. ¿Por qué es un tipo de cambio fijo? No, porque ya acabo de decir que es flexible. ¿Por qué es fácil de pronosticar? Porque la volatilidad es baja. Y eso es algo muy positivo del sistema cambiario en la República Dominicana. O sea, que es flexible, se mueve de acuerdo a los fundamentos del mercado. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el tipo de cambio está reflejando lo que son los fundamentos macroeconómicos, política fiscal, política monetaria, entorno internacional. Y además lo que estamos viendo es que cuando uno observa la volatilidad es la varianza, la variabilidad de lo que es una determinada variable económica, como es el caso del tipo de cambio. Si la volatilidad o el nerviosismo, digamos, es excesivo, usted lo ve que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero no, aquí se mantiene en movimientos muy suaves alrededor de lo que sería una trayectoria con cierta tendencia. Y usted me dirá, pero eso significa que se deprecia el tipo de cambio. Claro que se tiene que depreciar. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio nominal, que no es más que la cantidad de pesos que hay que entregar por $1, lo que debe reflejar es el diferencial de inflación que exista de República Dominicana y los Estados Unidos. Si hay un diferencial de inflación de 1 o 2 puntos, pues eso es lo que debe reflejar. En la República Dominicana estaría reflejando en los últimos años una depreciación de alrededor del 4%. Una depreciación alrededor del 4% le da una ventaja a los exportadores, que es la siguiente. Le da primero una protección porque no digamos, se pierde competitividad, pero además, como se deprecia un poquito más del diferencial, alrededor de 1 o 2 puntos porcentuales, lo que se estaría ganando competitividad. De manera que lo que se ha visto en los últimos años es que esa depreciación del 4%, como la tasa de inflación ha sido tan baja, pues le ha ayudado a los exportadores a ganar competitividad. Pero no solamente esto. Como la volatilidad es tan baja, el nerviosismo es tan bajo, los agentes económicos pueden tomar sus decisiones de una forma muy inteligente. Pueden tomar sus decisiones de inversión, sus decisiones de consumo, en función de cuál va a ser el tipo de cambio. Porque de esa manera lo observan, lo pueden proyectar, como la volatilidad es pequeña, lo pueden proyectar en función de esa tendencia que es previsible. Entonces, da esa tendencia que es previsible, proyectan el tipo de cambio y así hacen sus presupuestos. Eso lo hacen los bancos, eso lo hace el sistema productivo en términos generales, y esto le ayuda a tomar decisiones que permiten acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, porque son decisiones de inversión no especulativas. Si se tiene, por ejemplo, movimientos bruscos del tipo de cambio, incertidumbre, esto hace que los agentes económicos se pongan a especular. Y si se pone a especular, la economía no crece adecuadamente. En cambio, si hay estabilidad, lo que vemos es que los agentes económicos tienden a invertir en la parte real de la economía y eso hace que el crecimiento económico sea mayor. Ahora, hay que entender que el tipo de cambio, nosotros estamos en un ambiente bastante afortunado. Porque, digo esto, porque el tipo de cambio puede modificarse, puede sufrir variaciones muy bruscas. Fíjense lo que sucedió con la noticia del Brexit. El Brexit, recuerden que es British Exit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tan pronto se dio a conocer, la libra esterlina, oigan bien, la libra esterlina se depreció en 10% en un solo día. La libra esterlina se depreció en un 10% en un solo día. Eso es equivalente a decir que el tipo de cambio pase en República Dominicana en un solo día de 46 a 50 pesos con 60. De 46 pesos a 50 con 60. ¿Usted se imagina? Bueno, eso sucedió en el Reino Unido. En la República Dominicana no tenemos ese tipo de cambios tan bruscos. No, tenemos un tipo de cambio muchísimo más volátil. Y con relación a lo que sería la depreciación comparada con en los últimos 12 meses de República Dominicana con países de la región, fíjense acá. Yo tengo aquí una gráfica que publicó el Banco Central recientemente. Si la pueden poner ahí está en su pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, República Dominicana, la depreciación en los últimos 12 meses, que es lo que se conoce como la depreciación interanual, entre julio y julio, es de 2%. Esa es la depreciación, 2%. Costa Rica, en ese mismo periodo, se ha depreciado 2.6%. Brasil, 2.8%. México, 3.1%. Perú, 3.4%. Honduras se ha depreciado 4.1%. O sea, fíjense, es el doble de lo que se ha depreciado en República Dominicana, Honduras. Nicaragua, 4.8%. Paraguay, 7.4%.
Colombia, una economía sumamente poderosa y grande, 9% de depreciación. Uruguay, 9.5%. 9.5%, o sea, casi 5 veces lo que se ha depreciado en República Dominicana. Chile, 19.8%. O sea, la depreciación de Chile es casi 10 veces la depreciación de República Dominicana. Casi 10 veces la depreciación de República Dominicana. Argentina, 37.3%. O sea, que ustedes se pueden dar cuenta ahí con la evolución en los últimos 12 meses, del tipo de cambio, cómo efectivamente esta variable se mantiene bastante estable. Ustedes me dirán, bueno, pero eso es con relación a América Latina. ¿Qué tú puedes decir con relación a otros países, otras economías emergentes? Bueno, vamos a tener aquí, por ejemplo, Bangladesh se ha depreciado menos que la República Dominicana, 0.7%, Bulgaria, 0.9%, Estonia, 0.9%, Lituania, 0.9%, Hungría, 1.6%, Rumania, 1.9%. Pero entonces, fíjense acá ya, países que se han depreciado más, que son también economías emergentes, más grandes que nosotros, Pakistán, 3.1%, Tailandia, 3.7%, Malasia, 4.7%. Filipinas se ha depreciado en los últimos 12 meses 4.8%. La India 5.6%. Recuerden que la India tiene excelentes economistas en el Banco Central. Ahí tenemos Polonia también 5.8%, China 7.2%, Turquía 7.6%, Rusia 11.6%, Ucrania 11.6% y Sudáfrica 13.2%. O sea que con eso yo le dejo a ustedes la información de las bondades del sistema cambiario en la República Dominicana. Primero, refleja los fundamentos macroeconómicos, refleja la política económica, refleja el entorno internacional, primer punto. Segundo, se ha logrado minimizar su volatilidad. No que se mantenga fijo, no, porque eso tampoco es bueno, porque tiene que reflejar el diferencial de inflación que exista entre sus socios comerciales y la estructura productiva dominicana para evitar una apreciación que impacte negativamente las exportaciones. Es decir, que se deprecia. Pero ¿en cuánto se deprecia? Justamente en lo necesario para mejorar gradualmente la competitividad y al mismo tiempo mantener la estabilidad del tipo de cambio. Ese es un reconocimiento que hay que hacer a las autoridades del Banco Central. Me parece que es un reconocimiento al trabajo que ha hecho Héctor Valdés en materia cambiaria, que se consigue no interviniendo en el mercado, sino ejecutando políticas monetarias basadas en metas de inflación que le den confianza a los agentes económicos en la moneda nacional. La demanda de pesos es clave para mantener la estabilidad cambiaria. Si la gente confía en el peso, demanda pesos, eso significa que hay estabilidad. Y usted demanda pesos cuando la tasa de inflación es baja. Por lo tanto, lo más importante para un banco central es mantener la estabilidad de precios. Y eso lo ha conseguido el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, y eso nosotros ya lo explicamos acá en Tecnopol hace unos meses, de cómo se ha logrado mantener la estabilidad de precios a través de la política monetaria basada en metas de inflación. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.